Hola, buenas. Somos el grupo número 3 de la clase de Operaciones Unitarias 2. El tema que vamos a exponer, que vamos a tratar, es el equipo y platos perforados en torres de destilación y en columna. Empecemos. Entonces, los integrantes del grupo somos Andrea, Marjorie, su servidor Daniel, Alison y Karen. Nosotros como ingenieros químicos sabemos que hay muchas operaciones unitarias. Eh, Cada una de estas cumple alguna función en específico y una de ellas es la columna de destilación. Y nos preguntaremos qué es una columna de destilación. Bueno, pues es un equipo usado en la industria química y petroquímica para separar mezclas de líquidos en sus componentes llamados fracciones, en función de sus diferentes puntos de ebullición. Funciona bajo el principio de que al calentar una mezcla, los componentes con punto de ebullición más bajo tienden a evaporarse primero, mientras que los componentes de punto de ebullición más alto, perdón, permanecen más tiempo en la fase líquida. Entonces, dependiendo de sus volatilidades, es decir, de sus puntos de ebullición, nosotros podemos separar una mezcla de, por ejemplo, de algún líquido que tenga varios componentes y nosotros queremos, pues, uno de esos componentes, ¿no? Podemos entonces obtener un líquido o un vapor, dependiendo de lo que queramos, con alguna composición en específico, con algún tipo de enriquecimiento, por decirlo así. Entonces, ¿para qué se usan en la industria química una columna de destilación? Pues las columnas de destilación se usan para separar y purificar o concentrar componentes de mezclas líquidas, como les explicaba anteriormente. Lo que es fundamental, pues, para producir materias primas y productos con alta calidad. Eh, en los tipos de columnas, pues tenemos dos tipos. Tenemos las columnas de platos y las columnas empacadas. Esta presentación y esta exposición se va a tratar de columnas de platos. Nos enfocaremos más en estas columnas. Puse aquí las dos columnas, las columnas empacadas, para hacer como pues, hacer una comparación de las cosas diferentes que tienen entre ellas. Por ejemplo, empezando con las columnas de platos. Primero que todo, esta tiene los contactos de equilibrio de esta columna, son platos o bandejas también llamadas, en donde ahí es donde ocurre la mezcla íntima entre el líquido y el vapor, y ahí es donde ocurre la transferencia de masa. Entonces, el líquido que viene del reflujo pasa por aquí y va cayendo más o menos se va escurriendo por estos lados. Va cayendo hacia abajo, mientras que el vapor va ascendiendo por esos orificios que tienen una forma definida, ya lo vamos a ver. Y aquí es donde ellos se mezclan, por decirlo así, se interactúan. Em, ¿Qué más? Tienen unos soportes bueno, los platos están sobre unos soportes. Aquí entra la alimentación, va a entrar en algún plato. Y bueno, eso podemos decir por ahorita. Lo que es las columnas desempacadas, pues es un poco diferente porque se tiene un empaque, ya no es un plato, sino que es un empaque. Ese empaque va a tener una forma geométrica. Dependiendo de esa forma geométrica, la transferencia de masa va a ser mayor o menor. Entonces existen diferentes tipos de empaque. También podemos ver de que en las columnas empacadas tiene que haber sí o sí un distribuidor de líquido y también redistribuidor de líquido. Que esto lo que hacen es que recolectan el líquido y lo reparten uniformemente por el empaque de tal forma de que no hayan canalizaciones que lo que hacen es que baje la eficiencia de la columna. Entonces, vemos que el tratamiento así entre las dos, bueno, el esquema en realidad así de que aquí se utiliza un empaque y aquí es un plato, es muy diferente, ¿no? Pero se puede llegar a, a separar alguna mezcla con ambas. Las diferencias esquemáticas entre las columnas de platos y empacadas, pues son las siguientes. Pues me gustó esta imagen porque podemos ver que las de platos, por aquí escurre el líquido, como lo explicaba anteriormente, el que va escurriendo, y a medida que va escurriendo, en esta parte de aquí va ascendiendo, en estos orificios va ascendiendo el vapor, y es ahí donde ocurre la transferencia de masa. Em, en una torre de empacada, una columna de empacada, perdón, de relleno al azar, pues vemos que el empaque está de forma aleatoria, colocado de forma aleatoria, es decir, desordenada. Y es curioso porque es muy diferente a este de platos. Vemos que el empaque se coloca de diferente forma y pues se hace pasar un líquido y el vapor por aquí sube.
y ahí en la parte del empaque, en la superficie del empaque, ocurre la transferencia de masa. En este es pues un empaque de relleno de malla o de rejilla, también se le conoce. Y vemos que es más ordenado y tiene una forma geométrica, diferente a este, porque este es desordenado. Y bueno, ahora en la parte del plato, vemos, este es un plato o una etapa de equilibrio que nosotros conocemos. Vemos que este es el plato, aquí estos son los orificios por donde pasa el vapor, pero estos orificios no se dejan así nomás, sino que se les pone una tapa de burbujeo. ¿Y estas para qué sirve? Se preguntarán. Pues resulta que según la forma de esta tapa de burbujeo, la transferencia de materia, es decir, el contacto íntimo entre el líquido y el vapor puede ser mejor o peor, son diferentes. Entonces, como si yo utilizo una tapa diferente, obtendré diferentes, eh, diferente contacto entre el líquido y el vapor. Entonces, eso va a afectar la transferencia de masa y por lo tanto puede aumentar o disminuir la eficiencia, puedo obtener un valor de destilado mayor o menor. Entonces, vemos que las tapas de burbujeo son variadas y según ellas, según cada una de ellas, vamos a obtener pues un beneficio. En la descripción física de los platos perforados se encuentra el material, que suele ser de acero inoxidable u otros materiales resistentes a la corrosión y a las altas temperaturas. Tienen forma circular o similar, adaptándose al diámetro interno de la columna. Están las perforaciones, que varían según el diseño de la columna y las necesidades de la operación. Estas perforaciones permiten el flujo del vapor y la dispersión del líquido. El espaciado de los platos es verticalmente dentro de la columna, creando diferentes etapas de contacto entre el vapor y el líquido. Y por último se encuentran los dispositivos auxiliares, que en algunos casos pueden incluir elementos adicionales como deflectores o campanas para optimizar el flujo y la mezcla. Existen diferentes tipos de platos que pueden ser utilizados en las columnas de destilación. Entre los platos más comunes se encuentran el plato de flujo cruzado, que en este líquido fluye sobre el plato como podemos observar, mientras que el vapor lo hace a través de perforaciones que se encuentran en el plato ascendiendo e interactuando con el líquido. Tenemos también el plato de flujo a contracorriente. En estos los líquidos y el gas fluyen a través de las mismas aberturas, como podemos observar. Las aberturas son perforaciones circulares para separar parcialmente los flujos del gas y el líquido. También tenemos el plato perforado. Ese es el tipo más simple, el cual se construye de una placa de flujo cruzado. La parte principal es una hoja horizontal de metal con perforaciones, como podemos observar, que es esta de acá, colocada de forma transversal al flujo del líquido, y el gas pasa de forma ascendente a través de las perforaciones. Y por último tenemos los platos de válvula. Estos son platos perforados con grandes aberturas que varían entre 35 y 40 milímetros de diámetro para el flujo del gas. Las válvulas tienen orificios tipo Venturín para generar una menor caída de presión. Existen también una gran variedad de platos utilizados para la destilación, los cuales son variantes de los platos descritos anteriormente. Tenemos el plato de Linde, que es un plato acanalado, una innovación en un patrón de las perforaciones para modificar el flujo de líquido. Están los platos centrífugos, que son láminas perforadas de metal expandidas para formar una especie de tornillo, de manera que el líquido fluya en espiral mientras el gas asciende por orificios del plato. Y tenemos los platos segmentados, que estos tienen una o varios segmentos circulares sin perforaciones, los cuales los espacios libres se utilizan para el flujo de las corrientes de gas y líquido. Yo voy a hablar acerca del funcionamiento y operación de estos platos perforados en la torre de destilación. Como se sabe, en una torre de destilación nosotros buscamos separar nuestros componentes, ya sea
porque se quiere llegar a una concentración mayor o porque se quiere purificar. Entonces, los platos perforados, lo que consisten, como está en esta imagen, se tienen una parte en la que corre el líquido, que es esta parte de aquí, y en estos platos, en estos agujeros es donde pasa nuestra fase de vapor. Se dice que en los platos perforados, en los platos, no necesariamente en toda la etapa, están en contracorriente. ¿Qué quiere decir? Que como vemos aquí en esta imagen, por esta parte de aquí pasa nuestro líquido y por esta parte de aquí nuestra fase en vapor, y aquí entran en contacto. Entonces nuestro vapor entra en contacto en esta parte de aquí con el líquido y esta sube. Pero como menciono, esto es el funcionamiento de los platos perforados, no necesariamente de toda la columna que esté en contracorriente. Ahora, ¿cómo vemos eso nosotros ya en el proceso? Tenemos aquí, idealmente, una torre de destilación con 2 platos. Tenemos aquí, con 2 etapas, va a tener 2 platos. Tenemos aquí nuestro primer plato, nuestro segundo plato. ¿Qué es lo que está entrando? Está entrando nuestra concentración en líquido que queremos disminuir. Y está entrando una fase de vapor, que es la que nosotros queremos que llegue a una concentración mayor. Entonces, este sería nuestro punto pobre. Teniendo nuestro punto pobre, nosotros vemos que a medida nosotros va entrando el líquido a la columna, va a llegar a un lugar donde tiene una concentración menor. Y a esa concentración menor, que era lo que nosotros buscábamos inicialmente, va a llegar un Y de nuestra fase de vapor máximo, o que se alcanza en este caso. Entonces, vemos de que se alcanzó un Y máximo, que es lo que se buscaba, y se disminuyó la fracción de líquido. Lo mismo sucede si nosotros tenemos más etapas en una torre de destilación con más platos. Pero ¿qué sucede al tener más platos? Como nosotros vemos, buscamos nuestro X que entra a una concentración de Y, nuestro punto pobre, y al final sale a una concentración mayor y nuestra fase en líquido disminuye. Y aquí vemos, este era cuando nosotros encontramos en nuestra primera etapa, en nuestra primera parte, con solo 2 platos perforados. Y al aumentar nuestro número de platos, aquí vemos si tuviéramos 4, nuestro X va disminuyendo y nuestro Y va aumentando. En este caso, que tenemos 8 platos, vemos que nuestro X disminuyó aún más y nuestro Y aumentó más. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que a mayor número de platos va a haber una mayor separación de los componentes. Ahora, ¿qué sucede cuando nosotros tenemos o vemos que en la industria hay diferentes tamaños de torres de destilación? Este tamaño de torre de destilación o el diámetro quiere decir de que va a tener una cantidad mayor de soluto que va a o que quiere destilar. Entonces, eso es lo que quiere decir. Va a haber una cantidad mayor de materia que va a destilar. O sea, esta, al ser más pequeña, va a destilar a menor cantidad que esta más grande. Pero eso no necesariamente quiere decir que va a tener menos platos. Los platos solo nos va a indicar qué tanto queremos nosotros que se separe o que se concentre un componente.
Y este es el funcionamiento de una torre de destilación en columna. Muy buenas, yo continuaré hablando un poco sobre los diseños de los platos y factores que se deben de considerar. Como número uno, definir las condiciones de operación es lo primordial y muy necesario ante el diseño. ¿Cuál es la temperatura a la que va a operar o se desea que opere el sistema, las presiones que se van a tener, la composición de estos flujos, cuáles son mis parámetros de entrada y cuáles son mis parámetros de salida que yo deseo que tengan mis corrientes? A la vez conocer las corrientes de gas o de vapor, sea en las unidades que necesite de mol por segundo o kilogramos por segundo, flujo de líquido, las densidades de este vapor bajo las condiciones de operación, temperaturas, presiones y las densidades de el líquido, considerando también esas fracciones y ese aporte que tiene nuestro compuesto de interés, el compuesto que deseamos pues nosotros extraer. Es muy importante. Y como último parámetro, hablando de las propiedades de los fluidos, la viscosidad de valor y de importancia, cómo se van a distribuir, cómo se comporta este fluido a esa temperatura y esa presión. Es muy viscoso, es menos viscoso, hay un cambio significativo ante su comportamiento. Como segundo punto, seleccionar ahora el tipo de bandeja que nosotros deseamos. Y esto será de acuerdo al turdón, es decir, al rango de operación hacia los caudales bajos que tendrá este equipo, si es capaz de manejarlos sin perder ni presentar problemas operativos. En la corrosión, los costos, la caída de presión aceptable. ¿Cuánta es la área que yo quiero de contacto o área superficie de contacto entre los dos fluidos? ¿Cuál es esa área que permite la interacción entre el gas y el líquido en cada plato y que cumpla o siga una operación correcta según el flujo de vapor que se use y el líquido que se utilice y se desee que disminuya o que vaya pues bajando a lo largo de la torre? Otro es fijar el espaciado ahora de los platos. Una vez seleccionado el tipo de plato, es importante asignar un valor de espaciado entre ellos que me permita una accesibilidad para un mantenimiento futuro, que permita que tenga una altura justa para la caída del líquido y ascendencia de lo que es el vapor. Este variaría de acuerdo al tipo de plato que se elija. También es muy importante determinar una altura para el vapor superior. ¿Qué es? ¿Qué es esta área? Es una altura libre en la parte superior de esta torre antes de que entre al condensador. Y esta área permite la separación del gas y del líquido y evitar que gotas de líquido salgan junto con vapor hacia el condensador. Así asegura una salida de vapor más uniforme hacia la boquilla de cabeza que posteriormente conecta al condensador. También es importante dejar una altura del sumidero. Esta altura es una altura de líquido que se acumula en el fondo de la columna. Y lo que se espera que haga esta área de la torre es prever un inventario líquido para las corrientes que entran luego al rehervidor. Evitar que esta zona quede seca y que esté con constante caída de líquido que permite entrar al rehervidor y tenga una operación
fluida, por decirlo así, lo que es nuestra torre, amortiguando así fluctuaciones de nivel en la parte inferior y permitir instalación de boquillas y de drenajes en la parte inferior de esta. Si es necesario una bomba en el fondo, si es necesario una boquilla previa antes del rehervidor. Otro parámetro muy importante es el calcular pues la área activa para el tamaño y así asegurar la velocidad o una velocidad máxima que podría tener la torre, evitando así inundaciones. También conocer pues la caída de presión que tendrá cada plato eh, y a su vez la caída total de la columna, la caída de presión total dentro de la columna. A grosso modo, una revisión de límites. ¿Cuáles son mis límites de operación? ¿Cuál es mi velocidad mínima de inundación? ¿Por qué es muy importante? Bueno, porque la inundación ocurre cuando esta velocidad de vapor que está ascendiendo en la torre es tan alta que el líquido no puede descender adecuadamente por los platos. Y este es un problema porque, ok, entonces no va a haber una cantidad de líquido suficiente en la parte inferior de la torre que alimente un rehervidor y haga un flujo constante, un flujo de operación constante. ¿Cuáles son las consecuencias si nosotros no delimitamos estas velocidades de inundación? Bueno, que hay una pérdida de eficiencia en la separación al no haber una cantidad de líquido que descienda de forma correcta a lo largo de la torre, un arrastre excesivo de líquido hacia los platos superiores y un incremento brusco de la caída de presión. Hay distintas fórmulas en las que determinan estas caídas de presión considerando, como se ve en imagen, el flujo de líquido y de gas y a su vez la densidad de cada uno de ellos, la viscosidad de estos fluidos para poder determinar cuál es esa velocidad mínima que debe de tener. Muy importante los espacios libres entre los vertederos, los freeboards. ¿Qué influyen en esto? Bueno, las alturas, el caudal del líquido y el diámetro de la columna. Y también pues la relación de floating o si el vapor se acerca a la velocidad de inundación. Es muy importante tener presente que un buen diseño mantiene el siguiente balance, que hay suficiente velocidad, una buena dispersión de gas y líquido y suficiente freeboard que evita ese estancamiento y garantiza una buena separación al haber un buen fluir del gas hacia la parte superior y del líquido descendiendo a lo largo de la torre. Ahora yo voy a continuar con las aplicaciones industriales. La primera aplicación que encontramos es la de refinería de petróleo y de petroquímica. El refino de petróleo y el gas representan el 30% de la demanda de platos perforados a nivel mundial, pues las refinerías utilizan los platos perforados en las unidades de destilación del crudo para separar las fracciones de nafta. Se refiere a estas unidades. En cada plato nosotros vemos que van a haber diferentes temperaturas, entonces a 20 grados Celsius solo se va a sacar las fracciones que contengan gas, a 70 grados Celsius se van a sacar una fracción que va a contener butano, propano y otros productos químicos que se utilizan para hacer disolventes. A 140 grados Celsius se va a recuperar combustible para vehículos o gasolina, como lo conocemos. A 190 grados Celsius se va a recuperar queroseno, que es el combustible de los aviones. A 270 el diésel, a 320 combustibles para calefacciones, a 335 lubricantes y a 350 asfaltos, que son los utilizados para las carreteras. Y la industria química y petroquímica representan un 45% de la demanda mundial.
Como sabemos, la petroquímica es la rama de la química que se dedica a la transformación del petróleo crudo y el gas natural en otros productos útiles, ya sea productos finales o productos que sirvan como materia prima en otras industrias, como ser plásticos, fibras sintéticas como el nylon o el poliéster que sirven en la industria textilera, también para la producción de detergentes, jabones, otros productos químicos. Como segunda aplicación tenemos las aplicaciones industriales. En esta, como ya lo dijimos, el porcentaje de la industria química también iba incluido cuando hablamos del porcentaje de la industria petroquímica, que juntas representan el 45% de la demanda mundial. En la industria química destacan procesos como la producción de etileno y propileno, la fabricación de plásticos, purificación de etanol, extracción de tolueno en agua, separación de mezclas líquido-líquido, como como sería la separación de etanol en agua. Nosotros, esta imagen que está aquí la sacamos de una investigación que se hizo de absorción de amoníaco. Y me pareció interesante porque encontramos datos de la columna, encontramos diámetro que es 0.962 metros, un diferencial de presión, un caudal másico de arrastre y una eficiencia de Murphy. Entonces es como, me pareció interesante porque eh, lo pude relacionar con los ejercicios que hemos hecho en clase. Y también la industria farmacéutica es otra aplicación de los platos perforados, pues estas las utilizan para la separación de ingredientes activos, APIs como le llaman, y de solventes puros. Utilizan los platos perforados ya que permiten un excelente contacto líquido-vapor, lo que facilita la separación y lo hace con grado de alta pureza que sabemos que es muy requerido en la industria farmacéutica y en la industria química. Debido a que la industria del petróleo y la industria química abarcan la mayoría del mercado de los platos perforados, podemos decir que la industria de alimentos y bebidas y la industria de ingeniería ambiental son aplicaciones que están en auge y que son muy prometedoras. En la industria de alimentos y de bebidas se utilizan los platos perforados para la destilación de etanol y para la extracción de aceites. Esta imagen que vemos aquí es la imagen de un alambique de columna. Este es un dispositivo muy avanzado que ha experimentado numerosas mejoras hasta llegarse a convertir en una herramienta indispensable para la producción de bebidas espirituosas como lo son el vodka y el whisky. Y está conformado por un analizador y un rectificador. Además, vemos que dentro de sus columnas están conformadas por platos perforados y son muy importantes ya que las posiciones de estos platos perforados son cuidadosamente diseñados para favorecer la separación del alcohol y de otros compuestos. Y en las aplicaciones de ingeniería ambiental destacan principalmente la captura de carbono y el tratamiento de aguas residuales. Para la captura de carbono, las bandejas o los platos perforados son esenciales para los sistemas de absorción de CO2 basado en aminas. Otra aplicación es las aplicaciones en la ingeniería ambiental. Em, Destacan dos actividades principalmente, la captura de carbono y el tratamiento de aguas residuales.
Los platos perforados son esenciales para los sistemas de absorción de dióxido de carbono basados en aminas y se pronostica que para el 2030 capturarán 1.600 millones de toneladas de dióxido de carbono al año. Estas son las referencias que tomamos. Y eso sería todo. Muchas gracias.